¿Alguna vez han visto a una mujer aplaudir de pie la noticia que más la destroza, mientras todos a su alrededor la llaman pecadora, loca o farsante? A los 59 años me dijeron: «Felicidades, está embarazada». Y yo sentí que esa palabra me rajaba por dentro como una botella rota, porque además no sabía de quién era la criatura que crecía en mí. Sí, escuchó bien, embarazada a los 59, sin marido, sin amantes que yo recuerde, sin fuerzas para sostener la mirada de un pueblo que come chismes en vez de pan. Antes de que me juzgue, déjeme contarlo todo con la precisión de quien está cerca del final y ya no le debe favores a nadie. No voy a suavizar ni una esquina. Lo que voy a decir quema, y quizá cambie lo que piensa de mí para siempre. Nací en una casa donde el amor se daba en trozos de pan duro, y la verdad se guardaba en cajitas de metal bajo la cama. Me casé joven con un hombre más serio que la lluvia, y a los 40 me quedé viuda, como si la vida me hubiese dejado a mitad de una frase. Tuve una hija, Laura, de risa fragante y mala elección de hombres, que se me murió un otoño de hospital y ventanas empañadas cuando el mundo debería haberle estado abriendo puertas. Desde entonces, viví como esas lámparas que siguen encendidas de día, por costumbre, no por necesidad. Y hay nombres que le voy a mencionar ahora, y que no sé si llamarlos personas o señales. Verónica, mi cuñada, con sus manos suaves y su lengua afilada. Sergio, el viudo de mi hija, seductor de luto impecable. El doctor Salgado, ojos de hospital y voz de pacto. Julia, la enfermera que teje silencios más fuertes que las anestesias. Mateo, el vecino que me acercaba pan y preguntas a partes iguales. La mañana en que supe del embarazo, llevaba meses sin regla y años sin interés por nadie, salvo por regar mis plantas y recordar a mi hija despacio, como quien dobla una sábana querida. ¿Y de quién podría ser? Si a mi edad los médicos te dicen que el cuerpo ya no ovula y que un embarazo natural es prácticamente imposible, a menos que medie laboratorio, hormonas y casi siempre óvulos de una donante. Que me perdonen si no uso las palabras de la ciencia, pero me lo explicaron así, que en mujeres de mi edad la puerta de los óvulos se cierra y lo que queda es técnica, no milagro, y que incluso las clínicas habituales ponen límites cerca de los 50 por los riesgos y la ética, aunque alguna más permisiva los estire un poco si la salud acompaña. Yo nunca firmé nada, nunca busqué ese camino, nunca pedí a nadie que jugara con mi vientre ni con la memoria de mi hija. Y aún así, el test en la mesa, la ecografía como un lucero turbio y la enfermera Julia apretándome la mano con una compasión que olía a secreto. ¿Sabe qué es lo peor? Que ese mismo mes recibí una carta sin remitente que decía: «Lo que llevas no es tuyo solamente», con una fotografía de Laura y un recorte de periódico sobre incidentes en laboratorios de fertilidad. Alguien estaba jugando conmigo, con mi cuerpo y con el recuerdo de mi niña, y yo aún no sabía si ese alguien era de mi sangre o de mi sombra. Usted creerá que exagero, pero en mi casa, desde hace años, las cosas desaparecen y reaparecen como si tuvieran voluntad. Y hay puertas que crujen con nombres. Y esa mañana, mientras el doctor decía palabras técnicas, Verónica me llevó el abrigo. Sergio me esquivó la mirada y Mateo, desde la vereda, me hizo un gesto que no supe leer. Todo parecía normal y a la vez torcido, como esas fotos viejas en las que nadie mira a la cámara. Y entonces, sin que nadie me escuchara, me prometí llegar al fondo, incluso si el fondo me tragaba, porque a veces la verdad no se busca para vivir mejor, sino para morir en paz. Dicen que el primer golpe duele menos que el segundo, y tuvieron razón. A los pocos días, mi propia familia me hizo un juicio sin abogado ni defensa. En la mesa del comedor, entre la sopa tibia y el pan duro, Verónica preguntó con esa inocencia que corta: «¿Y de quién es, Nora?». Y supe que la pregunta no buscaba respuesta, buscaba herida. Sergio, con su traje que aún olía al velorio de mi hija, carraspeó: «Esto es una vergüenza, suegra», pero no me miró a los ojos, como si temiera encontrar su reflejo. Me dijeron palabras que no se dicen a una mujer con la espalda cargada de muertos. Me hablaron de decoro, de pecado, de farmacia y de noches que, según ellos,
Yo no recordaba. Yo me atrincheré en mi silla, como esos árboles que no se mueven aunque les griten el clima. La mano me temblaba, la respiración se hacía costura rota, y cuando intenté levantarme, Sergio me sujetó el antebrazo con una fuerza que me devolvió a otra escena, a él empujando a Laura contra la pared de la cocina, el día en que ella me juró que tropezó sola. No voy a adornar. Me puse de pie y le di una cachetada con los años que llevaba adentro. Y él respondió con un manotazo torpe que me cortó el labio. Y Verónica se interpuso, y los platos cayeron, y yo empecé a ver puntitos negros como luciérnagas en una noche que no era noche. Fue un ataque de ansiedad, dijeron, pero para mí fue un ataque de memoria. Julia, la enfermera, apareció con camomila y pastillas, como si la hubieran llamado antes de que la invocaran, y me susurró: no firme nada esta semana. Y se fue tan rápido como llegó. Esa noche Mateo tocó la puerta con un pan recién hecho y un vaso de leche caliente y me dijo: yo le creo. Y luego se quedó en silencio, como si eso fuera suficiente romance para una mujer de mi edad. No pasó nada, por si lo está imaginando, porque a veces el amor a destiempo se honra con respeto, no con manos. Al día siguiente, Verónica subió una foto mía a un grupo de familia con un mensaje: lo siento, ya no puedo cargar con esto. Y media parentela me borró de las fiestas patronales con la misma facilidad con la que se borra una migaja de la mesa. Caí entonces en un vicio silencioso. Empecé a hablar sola, en voz bajita, como si mi hija aún se sentara a la orilla de mi cama a pedirme que me lave la cara antes de dormir. Lloré en el baño para que no me escuchara nadie. Conté azulejos como quien cuenta pecados y me prometí no volver a abrir la puerta a quien llegara con la palabra vergüenza en la lengua. Pero claro, una también aprende a respirar entre puñaladas. Y hubo un día en que creí que todo iba a mejorar. Sergio trajo flores, Verónica cocinó, Mateo arregló la cerradura y yo pensé: tal vez la familia puede ser menos cruel que el rumor. Y cuando me sentí menos sola, cuando por un instante me permití imaginarle nombre a lo que latía adentro, alguien tocó la puerta y dejó un sobre marrón con una copia de mi firma en un consentimiento médico que yo jamás había visto. Antes de seguir, corazón querido, si este relato le está acompañando, le pido algo con cariño de abuela torpe con las pantallas. Dele me gusta al video, que es el dedito hacia arriba, y suscríbase apretando el botón negro que dice suscribirse, que suele estar debajo, cerquita del título. Si le cuesta encontrarlo, baje un poquito con el dedo o con la rueda del ratón, verá el botón negro, presiónelo hasta que diga suscrito, y así no se pierde lo que viene, porque lo que viene le va a chocar el corazón. Lo inesperado llegó con la puntualidad de lo cruel. Una llamada del hospital y una cita en una oficina sin ventanas, donde el doctor Salgado me recibió con una carpeta más pesada que su conciencia. Dijo la palabra incidente como quien dice llovizna para tapar un huracán, y me habló de protocolos, de cadenas de custodia, de etiquetas que a veces se despegan, y de un laboratorio externo que había operado durante una semana por refacciones del hospital. Yo no entendía todas las siglas, pero entendí lo central, que en mujeres de mi edad, un embarazo casi siempre es resultado de una intervención médica, de óvulos donados o de embriones previamente creados, y que alguien había intervenido sin mi saber. Salgado me ofreció un vaso de agua y una disculpa con borde, y deslizó una foto. 3 iniciales escritas con marcador negro sobre una etiqueta de laboratorio. LS. Sentí que la silla se inclinaba hacia atrás, como si cayera de una escalera invisible, porque LS eran las iniciales de mi hija, Laura Suárez. Y al lado, con tinta corrida, aparecía otra inicial, S de Sergio, su marido. El doctor aclaró la garganta. No es una confirmación, pero se han hallado trazas de documentación que sugieren que un embrión con esas iniciales estuvo en tránsito esa semana. Yo pensé en la caja de metal bajo mi cama, en las cartas que Laura nunca envió, en aquel día en que me dijo entre dientes que Sergio insistía con tratamientos, que ella estaba cansada, que no quería más agujas, y recordé, con un nudo que casi me ahoga, la biopsia endometrial que me hicieron hacía meses por un sangrado raro, la sedación breve, el quirófano prestado,
la presencia de Julia, la enfermera, que me dijo tranquila con una voz que ahora me sonaba a contraseña. Entró entonces a la oficina el asesor legal del hospital, con cara de ataúd, para decirme que, en ocasiones excepcionales, se han reportado errores de implantación o confusiones de muestras, sobre todo cuando se externalizan procedimientos y hay desfases con la edad recomendada para cada técnica, que muchas clínicas fijan alrededor de los 49-50 años por seguridad. No supe qué pensar, si lo que crecía en mí era mi hijo o mi nieto, un recuerdo materializado de Laura o un capricho oscuro del destino, y si el padre o el gen del padre era ese hombre que jamás se atrevió a pedir perdón. El mundo se puso a latir en mi garganta y la criatura dentro de mí también, como si me respondiera: «Estoy aquí, quieras o no». Salí de la oficina con un papel que decía «Prueba genética sugerida» y con una certeza. Algo no encajaba, o encajaba demasiado. Esa tarde, al abrir la puerta de casa, me encontré a Sergio sentado en mi sillón, con un maletín y una sonrisa que no iba con la ropa de luto. «Tenemos que hablar, Nora», dijo, y la palabra «tenemos» sonó como una risa en un velorio. Las piezas empezaron a moverse solas, como fichas que se empujan con un soplo. Sergio me confesó que antes de que Laura muriera, dejaron embriones congelados por si acaso, palabras suyas no mías, y que él, en su dolor, había consultado a una clínica para honrar el deseo de ser padre, un deseo que me sonó a excusa vieja con traje nuevo. Dijo que alguien en el hospital se confundió, que jamás habría querido que yo pasara por algo así, que yo era como su madre, y mis manos se cerraron en el aire buscando una cara. Le pregunté por la firma en el consentimiento que había aparecido en mi puerta, y dijo no saber nada, que quizá alguien suplantó mi identidad, que de esas cosas él no entiende, que los papeles vuelan cuando hay dinero de por medio. Luego me pidió, con una dulzura hedionda, que pensáramos en lo correcto, entregar al bebé a su padre biológico apenas naciera, que él se haría cargo, que yo ya estaba grande, que sería un gesto precioso para cerrar un duelo. Yo sentí que Laura me respiraba en la nuca, y detrás de Verónica, en el marco de la puerta, vi brillar el borde de una sonrisa que trató de esconder. Esa misma noche, Julia, la enfermera, vino sin uniforme y sin miedo. Me contó que la semana de la biopsia, el ala de ginecología prestó quirófanos al laboratorio privado, que hubo traslados, que un apellido idéntico al mío apareció en una bandeja equivocada, que ella avisó, que la callaron, que firmó un papel de confidencialidad que ahora estaba dispuesta a romper porque no duerme la gente que tapa cunas, así lo dijo. Me habló de límites de edad, de protocolos que saltan si la paciente no es candidata por años, de médicos que hacen excepciones cuando hay dinero, y de mis ojos sedados, abiertos un segundo como quien vuelve del fondo de una pileta. Entonces, la caja de metal bajo mi cama, esa que heredé de mi madre, se abrió sola en mi memoria. Cartas de Laura a una amiga que no conocí, donde decía que Sergio le insistía con ser madre a toda costa, que había llevado papeles a espaldas de ella, que si yo no puedo hay vientres, así, con esa frialdad que solo tienen los que nunca parieron. Mateo escuchó desde la cocina con el pan ya frío y dijo algo que me partió en dos. Hay gente que llama milagro a lo que es secuestro. Yo me senté, abracé mi vientre y supe que las piezas encajaban, pero que faltaba la más sucia. ¿Quién movió la primera? Y cuando por fin creí que nada podía sorprenderme, Verónica habló. Yo firmé por vos, Nora, porque Sergio dijo que era para una limpieza, que te hacía falta, que ibas a estar mejor y yo solo pensé en ayudarte. La miré con una calma que no tenía y le pregunté si también pensó en ayudar cuando fotografió mis lágrimas para la familia. No respondió, y en ese silencio entendí que el personaje que parecía bueno era una máscara mal pegada, que daba una revelación, una sola, como un último hilo que si uno tira desarma el telar. La prueba genética confirmó lo que el presentimiento ya me había dicho al oído. Lo que crecía en mí llevaba la sangre de mi hija y el apellido del hombre que la quebró por dentro. No era mi hijo solamente, ni mi nieto solamente.
Era ambas cosas y otra más, una criatura ponte, un puente vivo entre la memoria y el futuro, entre lo que me arrancaron y lo que me quisieron robar otra vez. Los médicos me hablaron de riesgos por mi edad, de controles estrictos, de caminar despacio y dormir de lado, porque la maternidad tardía no es juego, y el cuerpo reclama su factura con intereses. Y yo asentí con la sabiduría cansada de quien ya pagó muchas cuentas. Sergio vino con un abogado y una propuesta generosa, palabras de él, para que yo cediera a la criatura apenas naciera, para evitar traumas legales, y Verónica otra vez se puso de su lado con ese perfume caro que tapa el olor de la culpa. Yo lo escuché todo y después les serví café, porque una no pierde la educación ni cuando le quieren deshabitar el vientre. Firmé papeles, sí, pero no los suyos. Firmé denuncias, dejé constancia, armé mi propia carpeta con nombres, fechas y ventanas sin vistas. Julia declaró. Mateo me acompañó a cada cita, y el doctor Salgado, que no era héroe ni villano, solo hombre, bajó la mirada y dijo que haría lo correcto, aunque correcto fuera tarde. El día del parto, mientras la sala blanca se llenaba de un llanto nuevo, yo lo miré y supe que había elegido, y que mi elección iba a dividir mesas y encender radios. Registré a la criatura con mi apellido y mi nombre como madre, porque, aunque la ciencia diga lo suyo, también hay una verdad que se escribe con cuerpo. Quien sufre el miedo cada noche, quien alimenta con su sangre, quien enfrenta las miradas de piedra en la panadería, ese alguien es madre. Sergio gritó, Verónica lloró, la abogada enumeró palabras caras, y yo lo arrullé con una nana vieja que me cantaba mi madre cuando la luz se iba temprano. No devolví nada a nadie, no pedí permiso, no pedí perdón, y no me arrepiento. Dirán que secuestré a mi propio nieto, dirán que le robé un hijo a un padre, dirán que me creí Dios a los 60. Yo diré que me devolví a mi hija en forma de abrazo, que puse un cuerpo donde otros pusieron billetes, que elegí sostener lo que otros quisieron atajar con firmas. Y si pregunta si tenía derecho, le diré esto. A veces el derecho no es un papel, es una cuna que no se suelta. ¿Soy buena o mala? No me interesa esa palabra en boca ajena. Me interesa esta respiración que ahora duerme a mi lado y me calienta los huesos. La moraleja es cruel y verdadera. A veces la justicia llega con manos viejas y se sienta a la punta de la cama a mirar cómo late el mundo nuevo y se queda callada. Si este relato le tocó algo adentro, acuérdese por favor de dar me gusta, el botoncito con el dedo hacia arriba, y de suscribirse apretando el botón negro que dice suscribirse, aquí abajo, para que este rincón siga teniendo voz y memoria. Cuénteme en los comentarios si vivió algo parecido o si hay una historia que necesita salir, que aquí se escucha y se abraza sin prisa. Todos los días la espero con un relato nuevo que le va a cortar la respiración y después se la va a devolver más honda. Perdón si se hizo largo, mi vida, pero estas cosas hay que contarlas con todos sus pliegues. Necesitaba soltar esto ya. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. Y si todavía queda una duda colgando del techo de su cocina, déjela ahí, que a veces las dudas son las que nos mantienen despiertos